Estimados estudiantes, vamos entonces a adentrarnos después de haber hecho la exposición sobre análisis cualitativo, cuantitativo, o sea, la relación mixta en el análisis de datos. Vamos a adentrarnos en elementos de la guía de estudio número 7 referidas a la estadística descriptiva. En la guía de estudio 7 abordamos que dentro del proceso de desarrollo de los tres tipos de análisis de datos, cualitativo, cuantitativo y mixto, se logra materializar estos procesos de análisis a través de la estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es el conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos, sin extraer conclusiones inferenciales, o sea, sobre la población a la que pertenecen a partir de sus 5 etapas básicas. O sea, en la estadística descriptiva solo vamos a desarrollar el procesamiento, la recolección, reencuentro, presentación, síntesis y análisis de todo lo que serían las gráficas, las técnicas numéricas que nos permiten poder describir los resultados y no extraer conclusiones o inferencias sobre la población que ya pertenece a la estadística inferencial, de ahí el término inferencia. Vamos a adentrarnos un poquito más en estos conceptos sobre estadística descriptiva inferencial y elementos relacionados con la población y muestra, y para ello le presento precisamente este tutorial y a modo de profundización del tema le ofrezco la siguiente presentación que he elaborado para usted. En esta presentación pues me voy a referir en esencia a los elementos claves del análisis de resultados desde la estadística. El plan de análisis estadístico para análisis descriptivo, o sea, para la estadística descriptiva, ¿qué nos representa? Primeramente, vamos a situarnos en, como ya les decía, en la perspectiva e importancia que tiene la estadística descriptiva. Según Hernández Sampieri en el 2018, en su texto Las rutas del conocimiento científico, metodología de investigación, al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones. Primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma. Y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Por ejemplo, un valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera edad. Y la investigación desde la estadística va teniendo un hilo conductor, una línea de desarrollo de la investigación. Y vamos desde poder describir cada una de las fases de la investigación, desde el nivel exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. En esa secuencia lógica es importante tener en cuenta, pues, la metodología de pasos para analizar los datos desde la estadística descriptiva. La estadística descriptiva nos permite, a partir de un plan de análisis de datos, decidir el programa de análisis de datos que se utilizará, explorar los datos obtenidos en la recolección, poder describir esos datos por variable, visualizarlos, evaluar su confiabilidad, objetividad, validez y poder interpretar estos en un nivel determinado. Ya después, con la estadística inferencial, podemos analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis, conociendo las inferencias de cómo éstas repercuten en una muestra o población determinada y realizar análisis adicionales para preparar los resultados. Ustedes dirán, bueno, estamos en presencia del plan de análisis cuantitativo. Sí, exactamente. La estadística descriptiva
se desarrolla muy bien desde el plan de análisis cuantitativo, que la lleva paso a paso a su cumplimiento. Ya en el análisis cualitativo, pues un poco esta se dispersa y se hace mucho más flexible, donde hay otra dinámica de análisis de los datos. Entonces, aquí está el análisis de datos cuantitativos con su procedimiento a llevar a cabo de manera secuencial, de manera general. En el análisis de datos cuantitativos, desde la estadística, lo que se hace es realizar un análisis tomando en cuenta los niveles de medición de las variables y mediante la estadística puede ser descriptiva con la distribución de frecuencias, la determinación de las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, o las medidas de variabilidad, el rango, la desviación estándar o la varianza. También las gráficas puntuaciones Z. Esas son las principales aristas de campos de estudio de los cálculos que realiza la descriptiva, o sea, la estadística descriptiva. Si nos vamos a un análisis de estimación de los parámetros y probabilidades de que una hipótesis sea efectiva o no, y si nos basamos en la distribución de la muestra para ello, estamos hablando de buscar inferencias en los datos. Por tanto, estamos hablando de estadística inferencial. De ahí la diferencia entre la de estadística descriptiva, que toma en cuenta la descripción más somera de las variables, a una estadística inferencial que va a profundizar en cuáles son las estimaciones o parámetros de prueba de una hipótesis y se basa en la distribución muestral. Ya en el nivel estadístico inferencial, que es mucho más complejo, se hace un análisis paramétrico, donde hay varias pruebas para ello. Coeficientes de correlación entre variables, regresión lineal, las pruebas T, pruebas de la diferencia de proporciones, análisis de varianza, covarianza, análisis no paramétricos como chi cuadrada, coeficientes de Spearman y Kendall, y el coeficiente para tabulaciones cruzadas. Y tenemos análisis multivariados que conjugan el paramétrico con el no paramétrico. Este nivel, como ven, es un nivel mucho más complejo del primero. Casi siempre a un nivel de pregrado, con estudiantes de las carreras, trabajamos hasta la distribución de frecuencia y porcentajes, que es el primer nivel de la estadística descriptiva. Todos estos niveles que vemos acá, pues casi nunca los desarrollamos si no es que profundizamos en una materia directamente diseñada para, o sea, conocer a profundidad ya la estadística con todo y su funcionamiento, y damos una materia directamente dedicada no a investigación aplicada, sino a estadística propiamente dicho. Entonces, ya en estadística sí, evidentemente tendríamos que estudiar, como decía, todos estos análisis, tanto de la descriptiva e inferencial. Hay, en este caso, algunas universidades que fragmentan en dos estadísticas, estadística 1 y 2. La 1, estadística descriptiva, y la 2, estadística inferencial, para el estudio más profundo del tema. Bueno, ¿qué procedimientos se sigue para analizar cuantitativamente los datos? Ya lo hemos estudiado paso a paso. Y bueno, acá el docente le trae realmente una presentación paso a paso, ya a partir de ahí, de esos elementos. Ahora sí me gustaría que conozcamos un poco más elementos que tienen que ver ya con este mismo tema, pero enfocado a las diferencias entre la una y la otra. Y para eso vamos a observar el tutorial que se presenta a continuación sobre este tema.
Tiene solo 5 Hola, minutos. espero que estés muy bien. Soy la profesora Jessica Fernández y en este video vamos a platicar sobre qué es estadística y las dos ramas de la estadística, que es estadística descriptiva y qué es estadística inferencial. Empecemos con estadística. Bueno, estadística es la ciencia que involucra métodos y técnicas y tiene el objetivo de tanto recolectar los datos, organizarlos, presentarlos, analizarlos e interpretarlos. Buscamos interpretar estos datos para tomar decisiones. Ahora, la estadística se divide en dos grandes ramas, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué se refiere a estadística descriptiva? Bueno, en la estadística descriptiva se emplean técnicas y procedimientos que nos van a ayudar a organizar, a describir, a presentar, resumir y analizar estos datos. Ahorita vamos a ver ejemplos para que esto quede más claro. En estadística inferencial se analiza información a partir de una muestra que es extraída de la población, para así inferir lo que sucede en esa población. Aquí en estadística inferencial vamos a tener dos conceptos claves que son muestra y población, los cuales también vamos a estudiar ahorita en un momento más. Voy a empezar con estadística descriptiva y quiero primero mostrarte este conjunto de datos. Son en realidad pocos y es algo que es extraído de una base de datos que es más grande. Tiene varias columnas, en una está el estado o entidad de México, el tipo de crédito que se otorga, el importe de los créditos que se dan y el número de créditos dados. Si nosotros observamos esta base de datos, sería difícil poder decir algo sobre el importe de los créditos o el número de los créditos. Si estos fueran más datos, sería todavía aún más complicado. Entonces, ¿qué hacemos en estadística descriptiva? Utilizamos métodos que nos permiten hacer los datos de forma más amigable, presentarlos de una forma más sencilla, que sea más fácil poder interpretarlos. Una opción es usar métodos tabulares o tablas. Y otra opción puede ser también utilizar métodos gráficos. Por ejemplo, en los métodos tabulares, aquí se pone el tipo de crédito o el producto, y aquí vienen los 3 tipos de crédito y el número de créditos otorgados. Esta tabla es mucho más entendible que haber manejado la base de datos que ahorita te presenté. Otra opción es presentar esta información, pero no como tabla, sino como gráficos, identificando así cuál es el tipo de crédito que más se dio, el número de créditos, y el que le siguió, y así. De tal forma que sea más fácil poder interpretar los datos. ¿Qué se hace en estadística inferencial? Bueno, en estadística inferencial hablábamos de dos conceptos claves, población y muestra. ¿Qué es la población? Bueno, es el conjunto de todos los individuos u objetos de estudio. En este dibujo estoy presentando como si fueran individuos y suponiendo que la población fuera de 24 individuos. En realidad es pequeña, hay poblaciones muy, muy grandes. Y la población no necesariamente son personas. Pueden ser hogares, pueden ser empresas, países, puede ser algún producto de alguna empresa. Entonces puede ser cualquier elemento que sea de nuestro interés investigar. Entonces, ¿qué hacemos en estadística inferencial? Tenemos esta población que vamos a suponer que es muy, muy grande y de ella obtenemos una muestra. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto tomado del total de esta población de estudio. De lo que se presenta aquí, supusimos que la población es de 24. Y vamos a suponer que en la muestra caen solamente los elementos que es el 4, el 8, el 10 y el 11, el 16, el 21 y el 24. Entonces, obtuvimos un subconjunto y de este subconjunto vamos a trabajar nada más con ellos para poder inferir sobre la población. Esto lo hacemos porque cuando las poblaciones son muy grandes es difícil encontrar información de cada individuo, además de que requiere tiempo, también implica un costo. Entonces, con muestras podemos trabajar con estos datos y entonces inferir qué sucede con esta población a la cual no puedo ir uno a uno. Entonces, en estadística inferencial, ¿qué hacemos? Hacemos una estimación. Por ejemplo, vamos a estimar el promedio del monto del crédito de la población usando el promedio del crédito de los que cayeron en la muestra. Hacemos pruebas de hipótesis
Un ejemplo sería probar si el monto del crédito promedio por estado es menor a 1 millón. Entonces, lo que buscamos es una población, identificamos una muestra, la extraemos y buscamos obtener conclusiones acerca de la población a partir de esta pequeña muestra. Bueno, espero que esta información haya sido. Nos escuchamos en un siguiente. Este sería una explicación muy sencilla que ha dado una profesora. Un poco en la primera parte se repitió los elementos que yo había explicado en la presentación sobre estadística descriptiva inferencial, y después sí está dando una explicación en torno a lo que yo en clases anteriores he ido diciéndole sobre que la población es el conjunto en general y el subconjunto de la población, aquella que yo extraigo de la población en la muestra específicamente, y que la estadística inferencial nos permite también trabajar y desglosar de una población cuál puede ser la muestra y las inferencias que se tomen de ella para un estudio posterior. Además de todo esto, el docente les coloca el texto Introducción a la Estadística, donde ustedes pueden, como le dije, dedicado a el área social, gente de letras, pues va desglosando, en este caso, cada uno de los aspectos más importantes para podernos introducir y analizar lo que nos permite en esencia la estadística. En la estadística lo que es una amiga del investigador, o sea, le permite al investigador garantizar una mejor visibilidad o representación de lo tormentoso que puede ser la diversidad de datos que pueda recopilar. Le permite organizar sus datos, les permite poderlo visualizar de una manera clara, precisa, y una manipulación real que le permita garantizar resolver el problema de investigación. Entonces, ahí, como les decía, hay un ejemplar importante sobre este tema. Nuestro módulo solo les ofrece estas alternativas. Estamos imbuidos en la investigación aplicada, donde la estadística es uno de los aspectos que toca de alguna medida paso a paso tener en cuenta. Y bueno, aunque en este nivel vamos al nivel más mínimo, como les decía, solo el que vaya a hacer análisis cuantitativo va a usar para las frecuencias o análisis porcentual de los fenómenos en una encuesta o un cuestionario, aplicándolo, y esto lo va a optimizar la propia herramienta de Google, que es el formulario de Google, que es el que van a usar. Para ello, más adelante, vamos a tener una explicación de cómo usar el formulario de Google para encuestas. Bueno, aún así, es algo importante que deben conocer. Tenemos la estadística con las herramientas de estadística y podemos procesar nosotros a partir de procesadores como SPSS, como Atlas TAI en el caso de la investigación cualitativa, y hay suficientes herramientas para poder organizar la información. ¿Que tenemos que pagar? Bueno, en esos niveles ya tenemos que adquirir una herramienta y bueno, y comprar el producto y para poder procesar. Bueno, aquí yo también incluí el ejemplo de plan de análisis de datos que está en plataforma afuera, lo he vuelto a incluir en cuanto al plan de datos cuantitativo y plan de datos cualitativo, y bueno, desde el enfoque mixto en un mismo tema. Un tema que el marco metodológico se enfoca hacia el enfoque mixto desde un diseño no experimental y transversal y un diseño cualitativo fenomenológico. Pues tenemos un plan de análisis que recoge la perspectiva cualitativa en una primera secuencia, la perspectiva cuantitativa en una primera secuencia y la perspectiva cualitativa en una segunda secuencia lógica, que le permite garantizar entonces la secuencia mixta del plan de análisis. Bueno, ahí está el ejemplo. Entonces, la actividad es
la que viene y que vamos a desarrollar es que a partir de su reporte estadístico obtenido más adelante, cuando ustedes hagan los instrumentos que tengan que hacer en las próximas clases, ustedes van a prepararse para poder socializar en la clase final, porque esto va a ser en la clase final, los mejores trabajos, su análisis de información cualitativa y cuantitativa mediante la aplicación e interpretación de los datos del tema de estudio. De alguna manera van a usar la estadística, ya sea en la encuesta o en alguna observación, van a usarla mediante el formulario de Google. El formulario de Google que optimiza y le permite hacer eso. En la guía de estudio 8, que es ya nos adentramos en la unidad número 3, manejo de métodos y técnicas de recolección de información, después del taller de mañana, pues vamos a poder adentrarnos en el estudio de la guía 8, entrevista en profundidad y grupo focal. Luego, en la guía de estudio 9, en la clase siguiente, a encuesta y observación. Específicamente, como le decía, vamos a aplicar paso a paso el formulario, aprender a hacer el formulario de cuestionarios de encuesta o la observación, que también la podemos hacer, un cuestionario de observación de aspectos a observar, también lo podemos hacer desde Google Forms. Bien, entonces, de esa forma, pues llegamos al momento de la asistencia a la clase del día de hoy. Voy entonces a llamar a la asistencia. Eugenia, Isabel. Presente, Lice. Keila. Carmen. Presente, Lice. A ver, sigo. Mary. Presente, Lice. Wendy. Wendy. Wendy no estuvo en clase. ¿Cortó? Creo. Ah, se le cortó. Ah, ya. María Natalia. Presente, Lisen. Rosalía. Presente, Lisen. Yulisa Yanel. Presente, Lisen. Patricia. Patricia. ¿No estuvo en clase, Patricia? Ah. Estoy acá. Ya. María Pilar. Presente, Lisen. Miguelina. Presente, Lice. Bueno, Sebastián. Licencia me pidió. Alejandra. Mabel. Presente, Lice. Ya. Bueno, de esa manera, entonces queda la asistencia. He revisado en el grupo WhatsApp, no tengo constancia de nadie que me haya dicho. En este caso me estoy refiriendo a Keila, que está ausente y no me ha dado constancia ni en el grupo ni en ninguna parte de la ausencia del día de hoy. Por tanto, tiene ausencia injustificada, va para 2 ausencias injustificadas en este sentido. Bien. Entonces, guardé el reporte de asistencia. Recordarles que en el día de mañana lo que vamos a hacer precisamente es referirnos a la presentación del tema concretamente de plan de análisis de datos. O sea, vamos a presentar nuestro plan de análisis de datos en la próxima clase. Voy a dar reiteración de algunas orientaciones de cómo lo vamos a